Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a este evento ciudadano donde vamos a conocer una propuesta ciudadana respecto de la observación electoral activa, la participación y la exigencia ciudadana. Todo ello en torno al primer informe ciudadano que distintas organizaciones, personas que se acuerpan en una iniciativa de Océano Ciudadano y de observación electoral nos van a compartir. El día de hoy vamos a tener el enorme gusto de contar con panelistas de primer orden. Yo iré presentándoles cuando les corresponda hacer el uso de la palabra. En primer lugar, vamos a escuchar a Mauricio Etienne, que va a hacer una síntesis del informe que ha producido este esfuerzo ciudadano. Después escucharemos a Enrique Cárdenas con una reflexión sobre el contexto de la pandemia, el uso de los programas asistenciales y la jornada de vacunación, que es un tema que a todos nos importa directo por el asunto del COVID y la salud, pero además por el impacto social, público y político que eventualmente puede tener en este desarrollo de las elecciones nacionales y locales de este año. Escucharemos una intervención razones de agenda y otros temas, pero que escucharemos con mucha atención y les invito a estar atentos a ello. Benito Asif, a quien estamos esperando con mucho gusto que se incorpore a este panel, también por razones técnicas estamos a punto de lograrlo, nos comentará sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todos ustedes saben, nuevas noticias respecto de la negativa del registro a algunos candidatos que incumplieron con sus obligaciones legales de rendición de cuentas en la presentación de sus informes de pre-campaña, entre ellos, muy sonadamente, el señor Félix Salgado Macedonio de Guerrero y el señor Raúl Morón, ambos ciudadanos mexicanos, y Raúl, por cierto, de Michoacán. Y escucharemos, para cerrar con un broche de oro magnífico, a Don Nguyen, que todos ustedes seguramente conocen, y que nos va a hablar sobre el uso de las narrativas de confrontación y polarización de la sociedad civil, y por lo que tuve la fortuna de conocer en anticipo una disertación muy pertinente y muy importante respecto a la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía, de derechos democráticos, habrá que decirlo. Bueno, esta reunión se realiza además en el marco de un acuerdo que el día de hoy tomó el Instituto Nacional Electoral, lo vamos a ir platicando más adelante, para ampliar el plazo para el registro de observadores y observadoras electorales en México. Debo decirles, a mí me da mucho gusto ver que en el documento del acuerdo, que ya está en circulación oficial, pública, se refiere, querido Mauricio, queridas colegas de Océano Ciudadano, precisamente a esta iniciativa que pidió que este plazo se extendiera precisamente para que pueda ejercerse con mayor plenitud. Termino esta presentación haciendo una pequeña reflexión, una de las que iré abonando en el transcurso de nuestra conversación, respecto a este concepto de la observación electoral activa. Lo hemos conversado mucho y parte de una convicción actual. La observación electoral hoy en México ya, desde luego, es la observación de las elecciones. Por eso la observación electoral es un derecho constitucional y legal, pero es mucho más que eso.
la observación electoral activa en México en realidad observa la calidad de la democracia a través de las elecciones. Lo que busca hoy no es como en el principio de este ejercicio constitucional en 1994, detectar fraudes e irregularidades ocurridas dentro del sistema electoral, la institución electoral, sino a mi juicio busca encontrar aquellos indicios que permiten o no calibrar la calidad de la democracia mexicana. Hoy las elecciones en México no bastan, diría Ortega y Gasset, como ese mísero detalle técnico, sino bastan, como diría Ortega y Gasset, como ese mísero detalle técnico que permite calibrar la salud de las democracias. Casi me atrevo a afirmar que coincidiremos en esto al final de nuestra conversación, porque hoy observar elecciones no es observar elecciones solo. Hoy observar elecciones es observar la calidad de la democracia, la inclusión, la paridad, la equidad de género, la violencia o no violencia hacia cualquier persona, por cierto, la violencia más siniestra de todas, la pobreza, la desigualdad expresada en compra y coacción, pero también, desde luego, la violencia de género, la violencia hacia las personas que consideramos diferentes en nuestro status quo, con preferencias sexuales, con discapacidad. Cualquier forma de violencia va directamente en contra del sentido pluralista, tolerante, incluyente de la democracia. Hoy observar elecciones es más que observar elecciones. Hoy observar elecciones es observar la calidad de la democracia. Y no se puede hacer de una forma pasiva, digamos. Que tiene que ser de una forma... Yo creo que la final lo veis más en la cuestión de conceptual, de organismos, de comisiones municipales, para ir hablando en nombre de nuestro querido Mauricio Etienne. Seguramente nuestro querido Héctor nos va a ayudar a resolverlo. Pero con esto cierro la introducción y le dejo en uso de la voz a Mauricio, que, como digo, hará una presentación resumida porque el informe es bastante más extenso de precisamente sus contenidos. Por favor, Mauricio, estás en el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un verdadero privilegio el poder compartir este espacio virtual con tan distinguidas personalidades. Con el permiso de nuestro panel, me permito dar lectura a una síntesis del primer informe ciudadano de observación activa en México. El documento completo del informe será entregado al Instituto Nacional Electoral como parte integral del ejercicio de acompañamiento de observación ciudadana y quedará a disposición pública en nuestras redes sociales para su lectura completa y amplia distribución a los interesados. Cabe señalar que nuestras observaciones electorales han documentado avances, buenas prácticas y alto nivel de profesionalismo en el desarrollo, organización, uso de recursos y calidad del capital humano dedicado a poner en marcha la elección más grande de nuestra historia democrática por parte del INE. También observamos indicadores favorables de participación ciudadana organizada en el amplio mosaico de grupos, asociaciones y llamados colectivos de la sociedad civil que de manera organizada han participado en la discusión de los temas de interés nacional. El informe se estructura en 5 puntos fundamentales que hemos observado hasta este momento en el desarrollo del proceso electoral que nos ocupa y que vemos como punto de partida de lo que será nuestro segundo informe antes de la jornada electoral, visibilizando el desarrollo de las campañas electorales y el desempeño de todos los sectores políticos, y el tercero y último informe al término del proceso electoral, dando cuenta del ejercicio de observación electoral y los considerandos pertinentes a mencionar por este grupo de trabajo. Ponemos a consideración de ustedes, de los ciudadanos, los actores políticos, sociales, mediáticos y autoridades, los siguientes temas que nos generan preocupación en esta primera etapa de la elección, así como nuestras observaciones, nuestras solicitudes y nuestras exigencias al respecto. Todo ello desde la vista de la observación ciudadana activa, que buscamos incidir antes,
durante y después de la jornada electoral. Punto 1. Autonomía del Instituto Nacional Electoral. En los 30 años de su fundación, el Instituto Nacional Electoral nunca antes había sido tan brutalmente atacado por el gobierno federal mediante pronunciamientos directos de descalificación desde la Presidencia de la República, de los partidos políticos, principalmente del partido oficialista, y de candidatos y actores de la vida política del país, que incluso han hecho uso del lenguaje que cruza la delgada línea de la intimidación y de las amenazas. Si bien la democracia en México no es perfecta, no existe la democracia perfecta, el instituto es patrimonio de todos los mexicanos, resultado de décadas de construcción de andamiaje institucional que dan a nuestra joven democracia la mejor estructura, altamente profesional, para contar con elecciones imparciales y equitativas. Se aprecia una estrategia con fines no claros para su desacreditación ante la opinión pública, preparando el camino a una reforma del instituto y sus leyes reglamentarias ya anunciada desde Palacio Nacional. Las expresiones que buscan modificar la estructura actual del INE y el llamado a juicio político de su consejero presidente y un consejero más se inscriben en una lógica de desestabilización que no abona al ambiente electoral de neutralidad e imparcialidad que debería de sostener el Poder Ejecutivo. Observamos con preocupación que la narrativa impulsada por varios actores políticos, el Ejecutivo Federal, el Partido Morena y algunos medios de comunicación contra el Instituto, parecen tener como finalidad desacreditar el árbitro electoral y preparar un escenario de descalificación a priori del resultado electoral si éste no les favorece. Los observadores electorales registramos con preocupación estos graves pronunciamientos de desestabilización y enrarecimiento del proceso electoral. Convocamos con insistencia a los poderes autónomos de la República, a los partidos políticos y sus candidatos, a los medios de comunicación y a los actores políticos a buscar canales institucionales y al respeto irrestricto de la Constitución y las leyes para solucionar conflictos. Punto 2. Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el punto de vista de la observación electoral, siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial el órgano especializado para resolver las controversias en materia electoral que surgen en la contienda y el encargado de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, observamos que es de especial interés su actuación y que sus decisiones se apeguen a derecho para impartir justicia en el ámbito electoral. Por ello, y dado que el tribunal tiene la última palabra en la resolución de los conflictos que se generen, es conveniente observar y analizar sus diversas sentencias debido a la incidencia directa que tienen sobre la vida político-electoral del país. Exigimos que los criterios de sus sentencias sean congruentes, apegados al litis y el derecho, de forma imparcial y sin favorecer a persona o partido político alguno, manteniendo siempre el respeto a la división de poderes al emitir sentencias que puedan vulnerar la autonomía del INE y su capacidad de arbitraje para garantizar un proceso imparcial y equitativo. Asimismo, se deben mantener los esfuerzos de observación ciudadana sobre este órgano, fortaleciendo así nuestra democracia. Punto 3. Participación de extranjeros en la vida política nacional. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. A la letra lo establece el artículo 33 de nuestra Constitución Política. Los observadores hemos podido apreciar que se trata de grupos de individuos de nacionalidad española, quienes no siendo ciudadanos mexicanos ni por nacimiento ni por naturalización, se han caracterizado por realizar manifestaciones de carácter político electoral, expresando su opinión acerca de las situaciones que ocurren dentro del territorio nacional e incluso han usado espacios dentro de los medios de comunicación como herramienta de propaganda partidista, sistematizada y constante, siempre a favor del partido Morena. Sin embargo, y a pesar de los elementos probatorios entregados a la Secretaría de Gobernación, ha dejado de actuar de manera oficiosa en contra de los actos de los extranjeros, que son por demás ilegales y evidentes, además de estar cargados, como ya se ha dicho, de un lenguaje y formas agresivas que incluso han llamado al odio, denostación y violencia hacia personas y grupos que no simpatizan con el partido o el gobierno en el poder. Punto número 4. Programas asistenciales y la jornada de vacunación. Desde la perspectiva de la observación electoral, a pesar del marco normativo en materia de blindaje electoral
y el desarrollo de las capacidades de los órganos administrativos de los programas sociales, los ciudadanos observamos con gran preocupación que persiste la recurrente práctica de condicionar el acceso a estos programas asistenciales con fines electorales. Observamos como necesario e indispensable que las jornadas de vacunación sean explícitamente promovidas con la máxima difusión por las autoridades de salud como un derecho pagado por impuestos ciudadanos y que dichas autoridades garanticen que las vacunas lleguen de forma pronta, segura, sin discriminación de ningún tipo y sin sesgo político, especialmente para quienes, por su situación de pobreza u otra condición social, ven hoy vulnerados sus derechos humanos al condicionarles su acceso a la vacuna y sus derechos cívicos y políticos al condicionar su voto. Cabe señalar que la percepción de nosotros como ciudadanos sobre el uso clientelar de los programas asistenciales y la jornada de vacunación continúa presente a pesar de los diferentes señalamientos de la autoridad electoral al gobierno federal y al partido Morena. Punto 5. Uso de narrativas de confrontación y polarización de la sociedad civil. Si bien los procesos electorales se caracterizan por un ambiente de competencia entre las distintas fuerzas, plataformas y propuestas que ofrecen partidos y candidatos a los ciudadanos, es de esperar que ocurran fricciones o ataques entre los diferentes actores políticos, plataformas, propuestas, candidatos y sus simpatizantes. Este ambiente social cargadamente violento al que toda la ciudadanía estamos diariamente expuestos, se ha potenciado no solo por las opiniones vertidas de los ciudadanos y grupos particulares, partidos, candidatos, comentaristas, redes sociales y otros, sino que observamos que muchos de los discursos y narrativas de confrontación provienen de autoridades de alto nivel del país, siendo estas últimas las primeras responsables en ser ejemplo de imparcialidad y en cumplir la ley y los principios de la convivencia democrática, en mostrar estatura para asumir el liderazgo que logre llamar a las distintas fuerzas políticas, institucionales y sociales a conducirse con respeto, inclusión, objetividad y al diálogo constructivo. Observamos también que, a pesar de las constantes invitaciones de la autoridad electoral por todas las vías con que cuenta, hacia todos los actores del proceso, para invitar a buscar un clima de contienda electoral que respete los principios de la democracia, autoridades y actores del proceso hacen exactamente lo contrario. Cada día se eleva el nivel de violencia simbólica y verbal en todos los escenarios, en donde ya no queda cabida al respeto en el intercambio de opiniones y se sustituye el diálogo, el derecho a opinar distinto y a tener una preferencia particular por el insulto, la descalificación y la estigmatización que termina permeando a todos los niveles del país. Eso es cuanto. Muchas gracias, querido Mauricio. Muy puntual tu presentación, el informe, el texto completo, el informe de observación de Océano Ciudadano, Somos Voz de Exigencia Ciudadana, está en las redes de esta organización que vamos a ir, yo le pediría al equipo técnico, presentando en esta misma transmisión para que todos puedan conocerlo. Bueno, debí haberlo hecho antes, pero quiero decir que Mauricio Etienne Llano, además de ser uno de los líderes, de los integrantes de esta iniciativa ciudadana, es activista social en Tamaulipas desde 1994, donde participó coordinando los trabajos de observadores electorales, vean ustedes, desde esa primera experiencia ya con este derecho consagrado en la Constitución y la ley, en la primera elección donde efectivamente se permitió esta figura. Con estudios de economía agrícola en la Universidad de Texas, obtuvo un segundo grado en ciencias de la computación en la misma universidad. Actualmente colabora impulsando la observación electoral en la Mesa de Educación Ciudadana, Océano Ciudadano, un grupo multidisciplinario que convoca hoy, y como observador electoral acreditado en el actual proceso electoral del 2021. Tenemos en el orden de participación la que se tiene prevista para nuestra querida María Marván, que será a través de un video. Quiero yo preguntar si estamos en condiciones técnicas de hacerlo, y así, bueno, la presento y escuchamos
el video que nos hizo favor de presentar. Debo decir también, en recordatorio de nuestros queridas panelistas, que se ha previsto por parte de la organización 8 minutos de presentación inicial y luego una segunda ronda de 3 minutos. Así que yo me voy a permitir, cuando falte un minuto, simplemente comentarlo a nuestros panelistas. Querido Héctor, ¿estamos listos para proyectar el video de María Marván? Si es así, coméntamelo y permíteme antes de hacerlo, hacer la presentación correspondiente. Sí, adelante, Carlos, si quieres, haz la presentación y ya estamos listos para transmitirlo. Excelente. Bueno, la verdad es que ninguno de nuestros panelistas requiere presentación alguna, pero debemos recordar que María Marván Laborde es, fue consejera presidente. A ver, ahora sí ya, es que parece que me volví, el sistema me silenció. Voy de nuevo. María Marván fue consejera presidenta del entonces IFE y fue comisionada presidenta fundadora del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública entonces. Estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School of Social Research de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Para honor de todos los universitarios y pumas de este país, es además investigadora de la UNAM. Así que vamos a escuchar con mucho gusto el mensaje que nos hizo favor de grabar María para esta conversación. Adelante. Agradezco la invitación a este grupo Océano Ciudadano que se ha decidido dedicar en esta elección de 2021 a la observación electoral. Creo que es forma muy eficiente de hacer ciudadanía y de ir tomando conciencia con grupos de personas que no necesariamente estaban involucradas en los procesos electorales y que no pertenecen a partidos para vigilar cómo se desarrolla nuestro proceso electoral. Vale la pena que recordemos que desde 1994 empezó en nuestro país justamente la observación electoral. Lo primero que aceptó la ley fue la observación electoral de personas fundamentalmente mexicanas en México y nada más. Después fue una conquista que se pudieran registrar por asociaciones y que el registro no tuviera que ser individual, y también fue producto de la crisis política de 1994 que se aceptaron los observadores electorales como visitantes extranjeros, pero que en realidad han tenido la función de observación electoral. Ahora todos los años tenemos observación electoral en nuestro país que ha servido como un acompañamiento para ver cómo se comportan las autoridades, para ver cómo se comportan los partidos políticos, las y los candidatos, y para hacer énfasis en algunas cosas que consideramos que pueden o deben fallar. La observación electoral ha evolucionado en el mundo, ya no nada más se trata de venir el día de la elección y ver si se abren las casillas, si se cuentan los votos, si el programa de resultados preliminares funciona o no funciona, y al final si las partes quedan o no quedan conformes. Lo que ha estado haciendo Océano Ciudadano es una observación especializada de mediano plazo durante todo el proceso electoral. Ha estado vigilando lo que pasa con la pandemia, las medidas que hay que tomar para que tanto en el proceso de organización de las elecciones como desde luego también el día de las elecciones tengamos condiciones sanitarias que nos puedan garantizar la salud
a todas las personas. Se han enfocado también en dos temas fundamentales, la autonomía del INE y las resoluciones del tribunal. Se preocupan también, como vimos en su informe, de la participación de extranjeros en la vida política nacional, cuál ha sido el uso de programas asistenciales y la jornada de vacunación, y el uso de narrativas de confrontación y polarización de la sociedad. A mí me gustaría enfocarme en la autonomía del INE y lo que muy bien señalan en su informe que hoy nos presentan como el embate brutal a la autonomía del INE, sobre todo desde el partido en el poder y desde la propia presidencia. Antes de entrar en detalle con eso, me gustaría un poquito decir o preguntarles a ustedes que hoy nos escuchan y nos ven, ¿por qué creer en el INE? ¿Le podemos pedir a la ciudadanía fe ciega en una institución electoral que es tan grande, que a lo mejor nos cuesta mucho dinero? ¿O de qué manera podemos cuestionar esa credibilidad en el INE? Cuestión que me parece muy importante. Lo primero que hay que reconocer es que el INE tiene dos grandes funciones. La función de organización electoral, donde creo que no hay ninguna duda. Ninguno de ustedes, puedo casi asegurar, teme que el día que llegue la elección, el próximo 6 de junio, llegue a la casilla y no haya boletas, o no haya abierto la casilla, o los funcionarios de casilla no se hayan presentado, o falle la tinta indeleble, y ahora inclusive sabemos que también va a haber tapabocas disponibles, porque al ser obligatorio votar con tapabocas, es recomendable que cada uno de nosotros llevemos nuestro propio tapabocas, pero si no lo llevamos, va a haber tapabocas disponibles. Creo que esa parte podríamos decir que es una prueba superada. Donde hay más cuestionamiento es en las funciones que tiene el INE como árbitro, es decir, cuando tiene que decidir en una disputa entre dos partidos, entre un partido y una coalición, entre candidatos o candidatas, quién tiene la razón o quién está haciendo algo indebido que prohíbe la ley. Esa es la parte que es más cuestionada. Por naturaleza, en su función arbitral, cada vez que el INE toma una decisión, le va a dar la razón a una de las partes y por lo tanto la decisión le va a disgustar a la otra parte que está en conflicto. Desgraciadamente, en México tenemos todavía una falta de compromiso de los actores que participan en una elección muy grande con la democracia. Podríamos hablar de una deslealtad democrática. No creemos, o más bien cuando se toma una decisión en contra del partido A, los simpatizantes de este partido, cuando no el propio partido o los candidatos y candidatas, salen a despotricar, perdón el uso tan coloquial, en contra del INE y de la autoridad. Pero si seguimos todo el proceso electoral, y por eso la observación de Océano Ciudadana es tan importante, veremos que cuando la decisión no favorece al partido B, es el partido B el que sale a cuestionar la autoridad electoral y la capacidad de tomar decisiones de manera imparcial. Me gustaría darles un dato que es fundamental para entender cómo la autoridad electoral está siendo un buen árbitro, no hoy en 2021, sino ya desde antes, desde mucho antes, quizá desde 1996, 94. En las últimas dos elecciones, 2015 y 2018, el partido en el poder perdió 6 veces y solo ganó 4 veces de cada 10.
¿Qué quiere decir esto? Si tomamos en cuenta todos los puestos de elección popular que se están compitiendo, 6 veces ha perdido el partido en el poder y 4 veces ha ganado. Y este partido en el poder puede ser lo mismo Morena que el PAN, que el PRI, que el Movimiento Ciudadano, etcétera, porque estamos tomando todos los partidos que están en competencia. Ha habido cambios sustanciales en la composición de las cámaras y tenemos que en todas las ocasiones se han entregado las constancias de mayoría una vez que se han contado los votos en casilla, cuando ha sido necesario se han recontado y a veces llegan inclusive hasta el tribunal. Lo que estamos viendo en esta elección, que es muy singular, es el embate brutal que vemos desde el partido en el poder y desde presidencia. Esto nunca lo había experimentado la autoridad electoral y creo que es importante denunciarlo y además pedir a voz en cuello que termine este acoso a la autoridad electoral. Muy bien, pues muy clara, muy puntual, como siempre, nuestra querida María Marván. Vamos a continuar con nuestro desarrollo de la agenda. Quiero decirles que, como es usual en estas plataformas virtuales, está habilitado un área de comentarios. Hemos ya empezado a recibir algunos y al final de las intervenciones de nuestros panelistas habrá desde luego espacio para conocerlos, para leerlos y para que nuestros panelistas reaccionen y todos aportemos a este debate ciudadano. Comento también en esta ocasión, desde luego está Mauricio Etienne aquí como un muy digno representante de quienes han empujado este océano, diría yo, azul ciudadano de colaboración, de cooperación, pero están también participando y han participado destacadamente en la organización de este evento, Sandra Moreno, de la Mesa de Educación, Mónica Montiel, que entiendo va a cerrar esta conversación con sus conclusiones, y Adriana Cepeda, que muy gentilmente, muy generosamente está auxiliando al de la voz para saber sobre los comentarios que van llegando en el panel. Entonces, vamos a continuar. Yo no haré apostillas sobre lo que cada quien está exponiendo, más bien eso creo que le corresponde al público. Así que solo ahora, bueno, no solo, pues, sino con mucho gusto, presento a Benito Nasif Hernández, que es nuestro siguiente panelista en una distribución de temas que en principio, espero no equivocarme, Benito, tú me dirás, nos hará una reflexión en torno a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Benito Nasif es politólogo mexicano, licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por el Colegio de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Inglaterra, investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde ha dirigido proyectos de análisis legislativo y donde fue jefe de la División de Estudios Políticos del año 2000 al 2005. Investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue asesor de la Presidencia de la República de 1989 a 1990 durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Analista de la consultora internacional Oxford Analytica. Director de la revista Política y Gobierno y consejero ciudadano del Instituto Electoral, entonces, del entonces Distrito Federal. Es articulista de El Universal y uno de nuestros muy distinguidos panelistas. Benito, por favor, yo sé que tú debes tener ahí tu reloj, así que no será necesario, pero si acaso, faltando un minuto, yo simplemente lo advertiré. Gracias, Benito, adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Desde luego que es pertinente empezar agradeciendo y felicitando a Océano Ciudadano por el trabajo de observación electoral que realizan
También quiero agradecer a Mauricio Etienne por la invitación que personalmente me hizo llegar, y a mi amiga Adriana Cepeda, que me puso en contacto con este valioso, importante grupo de ciudadanos que conforman Océano Ciudadano. Hace no mucho tiempo, en una reunión parecida de personas, de mexicanos preocupados por la evolución de nuestro sistema democrático, el asedio al que se ha sometido a instituciones que garantizan nuestros derechos políticos de forma independiente y autónoma, me preguntaban qué podíamos hacer los ciudadanos de a pie para defender lo que es una herencia. Me refiero a esas instituciones como el INE, como el Tribunal, como las autoridades electorales locales, como el INAI, antes IFAI, del cual fue presidenta fundadora María Marván, y que son instituciones que se han creado como parte de la transición a la democracia en México y que hoy están en asedio, en riesgo, ante un nivel de concentración de poder que no habíamos visto en más de una generación, ¿no? Y que en un entorno donde el poder se concentra de la forma en que se está concentrando, se ha concentrado después de la elección de 2018, donde con mayorías calificadas en ambas cámaras, fáciles de conseguir para el presidente de la República y el partido del poder por diversos medios, algunos de ellos eludiendo las mismas restricciones constitucionales a la concentración del poder. Creo que es el momento de los ciudadanos, y la forma en que los ciudadanos pueden contribuir es a través de lo que Edmund Burke, un filósofo de la época de la Ilustración, llamó los pequeños pelotones de la sociedad civil, es decir, asociándonos, uniéndonos, dialogando entre nosotros, dejando de ser extraños y luchando por las causas comunes. Y las instituciones democráticas son parte de esa causa común. La observación electoral es un derecho, ¿sí? Es un derecho que garantizan las instituciones como el INE, ¿sí? Y como el Tribunal Electoral, ¿sí? Los derechos se parecen un poco a los músculos. Si no los usamos, se atrofian, ¿sí? Y por eso es importante practicar, ejercer el derecho. Es la forma de mantenerlo vivo. Y es por eso que felicito a Océano Ciudadano, particularmente en este momento en que necesitamos estos pequeños pelotones o grandes pelotones de la sociedad civil defendiendo los derechos, ¿sí? Defendiendo nuestras libertades que se han ganado a través de grandes luchas. Somos privilegiados herederos de esas libertades políticas, de la pluralidad política que se desconocía apenas hace unos 30 años en este país, donde el poder estaba concentrado en una sola institución, que era la Presidencia de la República, y un solo partido político tenía el control de todos los órganos de elección popular en nuestro país, un pasado el que creo que no queremos volver, y que por eso debemos defender las instituciones que garantizan la pluralidad y las libertades políticas. Y yo entiendo así lo que está haciendo Océano Ciudadano en el seguimiento, observación crítica de la actuación de las instituciones electorales. El Tribunal Electoral, que es la parte del informe que ahora se presenta y se discute, que me corresponde comentar, es una institución que hay que seguir, ¿sí? Hay que estar
analizando sus sentencias, revisándolas de manera crítica, ¿sí? Porque hay necesariamente una interacción entre la opinión pública, ¿sí?, y la institución encargada de revisar la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones. Y me parece que una opinión pública informada y crítica puede hacer que es un control sobre la actuación de nuestros magistrados en el Tribunal Electoral, magistradas y magistrados, y ese ejercicio debe de hacerse de forma permanente. Por eso felicito el trabajo de Océano Ciudadano, que se suma al trabajo de otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por mencionar algunos, o el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que está constantemente siguiendo, analizando las sentencias del tribunal. El informe nos dice que en general el tribunal ha sido una garantía del Estado de Derecho en materia electoral, pero hay problemas, ¿sí? La incongruencia en algunas sentencias. Yo creo que un tribunal electoral que resuelve tantos asuntos como el nuestro, tiene una tendencia a, en vez de fijar criterios y sostenerlos de manera estable, ¿sí?, a convertirse en un tribunal transaccional, por así decirlo, que resuelve cada caso con criterios distintos, ¿sí? Yo siempre he dicho, eso no es bueno para nuestro sistema de justicia electoral. Necesitamos estabilidad en los criterios de nuestro tribunal, y a veces ese enfoque transaccional a la justicia electoral, caso por caso, los lleva a convertirse, a que prevalezca el criterio político sobre el criterio jurídico. Y eso no debe ocurrir en el tribunal. La justicia, creo que debe basar, el Estado de Derecho depende de criterios jurisdiccionales claros y estables, ¿sí? Y hay dos puntos en los cuales el informe señala que eso no ha ocurrido, no ha habido estabilidad en los criterios, ¿sí?, y que ha habido algunos criterios que no se han aplicado con tanta estabilidad y que han generado confusión respecto a el significado de la ley tal como se traduce en sentencias del tribunal. Uno de ellos es la actuación del tribunal durante el registro de nuevos partidos políticos en este ciclo sexenal, ¿sí? Yo coincido con el informe, yo encontré incongruencias en esas resoluciones y el resultado de esas resoluciones fue que los partidos aliados de Morena, ¿sí?, y aliados de la 4T recibieron un trato diferente a los partidos que no eran aliados de Morena, y que les fue negado el registro sobre base de tecnicismos jurídico-contables que resultado del proceso de fiscalización. Y el otro caso es la actuación del tribunal. Un minuto, querido Benito, por favor. Sí. Y el otro caso es la actuación del tribunal en la regulación de las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República, que se han sustraído del marco constitucional que regula la propaganda gubernamental, convirtiéndose en propaganda político-electoral cuando el presidente de la República viola el principio de imparcialidad, defiende a su partido político ya en pleno proceso electoral, ¿sí?, y critica a la oposición, ¿sí? Algunos pensarán que el presidente de la República también, y el propio presidente lo sostiene, que él tiene derecho a la libertad de expresión, ¿sí?, pero el artículo 134 se lo prohíbe expresamente, y creo que el tribunal ha sido omiso en hacer efectivo y decirle claramente al presidente de la República que ha estado violando la Constitución y que debe dejar de hacerlo. Y si esa voz no habla con claridad y no defiende con claridad la Constitución, me parece que nuestros derechos político-electorales no están
plenamente garantizados, ni la equidad de la contienda en estos procesos electorales. Y con esto concluyo. Carlos, muchas gracias. Al contrario, querido Benito, gracias a ti. Hay una segunda ronda y luego hay un periodo de conversación con nuestros y nuestras colegas que están presentes en esta ágora virtual. Solo quiero hacer un comentario en la excelente y muy sintética exposición de Benito. En efecto, la observación electoral es el ejercicio de un derecho. Nos contaban ya hace unos minutos cómo este derecho se configura en el 94. Es un derecho democrático, porque es un derecho de la ciudadanía para ejercer sus atributos de ciudadanía democrática. Pero también es un atributo democratizador, déjeme decirlo de esta manera. Cuando uno ejerce este derecho, está ejerciendo la democracia y democratizando, déjenme decirlo así, al menos no sé si la democracia, pero sí las elecciones. La observación electoral no es necesaria, de esto nos puede dictar cátedra Don, porque yo se lo he escuchado, espero no malinterpretarlo, pero es un derecho particularmente en aquellas sociedades donde las elecciones necesitan de una observación y de una aportación para perfeccionar, para mejorar, profundizar o para simple y llanamente garantizar su carácter democrático. No todas las elecciones son democráticas, hay que decirlo. Y la observación es necesaria ahí, obvio, donde es necesaria. Es decir, donde hay faltas, donde hay necesidad de mejora, y nuestro país sigue siendo uno de esos desde 1994. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Enrique Cárdenas. Él tiene, según entiendo, preparados algunas láminas que nos quiere compartir. Quiero pedirle a nuestros colegas de apoyo técnico que le faciliten esta posibilidad. Siguen llegando preguntas y comentarios, los vamos a exponer todas ellas. Querido Enrique y Don, que son quienes vienen a continuación, como no quiero interrumpirlos, si les parece bien, cuando falte un minuto voy a quitar mi video, así. ¿Me vieron? Y entonces ustedes podrán saber que ya es tiempo de ir cerrando. Y así no les interrumpo porque me parece una grosería. Y cuando se les haya acabado el tiempo, voy a volver a ponerme así. Y ya sabrán pues, que lamentablemente para nosotros, no para ustedes, se ha consumido el tiempo dispuesto para su exposición. Querido Enrique, bueno, pero antes presento, además con mucho agrado, a Enrique. Él es economista por el ITAM, doctorado en la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex en 1984, es profesor y rector en la Universidad de las Américas Puebla, es profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE, la Universidad de Oxford, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde 1996, cofundador y director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, quien participó en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Fundó la organización civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Actualmente es profesor del Ibero Puebla, columnista del Financiero y preside el Comité Ejecutivo de la Organización Civil Signos Vitales. Querido Enrique, qué honor tenerte con nosotros. Te escuchamos con toda atención. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Realmente le agradezco a Océano Ciudadano no solamente la invitación, sino todo el trabajo que está realizando pues para que haya una mejor calidad democrática en nuestro país. Y además, pues el compartir la mesa con quienes me han antecedido en la palabra y con don Nguyen, pues es un gran gusto. Así es que, pues, muchas gracias. Bueno, primero creo que vale la pena mencionar que siempre los programas sociales, creo que me pidieron, ¿no? Programas sociales y cuestión de vacunación, siempre han sido utilizados ya desde hace muchos años, lamentablemente, como parte de los procesos electorales. Esto no es de este gobierno, ha sido desde mucho tiempo atrás, y yo les quisiera nada más comentar que en particular en este gobierno, después de que se ha venido cerrando las opciones
de tranzas, digamos, vamos a ponerlo así, este gobierno pues sí tuvo la cuestión de darle una vuelta a la tuerca en términos de proselitismo clientelar con dinero público, pues ya abiertamente desarrollado. Y el tema es parte del propio censo, el censo de beneficiarios que se echó a andar desde antes de que empezara el gobierno. Esto es importante mencionarlo, y que el gobierno transformó la política social a través de la creación de algunos nuevos programas de transferencias monetarias directas, es decir, no a través de intermediarios, diría el presidente, sino en forma directa. Con eso también se ha tratado de dar respuesta a la emergencia del COVID, aunque con bastantes deficiencias. Sin embargo, el Censo del Bienestar, como digo, se usa para seleccionar a los beneficiarios de los programas y presenta problemas de opacidad, por un lado, de sesgo político electoral de la estructura de siervos de la nación, que lo aplicó y también y que lo agrandó, y que también tiene limitaciones serias por la incapacidad técnica y operativa. Es decir, los programas sociales se están basando en este Censo del Bienestar, que ya tiene de entrada problemas de sesgo político. Esto está muy bien documentado en uno de los reportes que hicimos en la otra, por favor, la otra lámina, que hicimos en Signos Vitales. Y bueno, pues el tema es que estos siervos de la nación, como saben, dependen de Gabriel García Hernández, quien se encuentra en la oficina de la presidencia, y que están desde el censo y ahora actualmente en las campañas de vacunación. Que vimos en Signos Vitales en un reporte anterior es que al analizar dónde están entregándose los programas, vemos que no necesariamente están ahí en donde hay más pobreza. Esta gráfica, y no pretendo que se lea con todo detalle, pero espero que sea suficientemente clara como para decir que no siempre los beneficiarios de los programas sociales se encuentran ahí en donde hay más necesidad. Esta gráfica mide cuántos beneficiarios de programas sociales tenemos por personas en pobreza en cada una de las entidades de la República, por ejemplo. Y vemos que no coincide necesariamente. En algunos casos sí, pero en muchos otros no. Entonces, claramente vemos también en otros estudios, si quieres quitamos la lámina, por favor. En otros estudios también se ha visto que los programas sociales pues no están alcanzando ni siquiera a tocar a quienes más lo necesitan. La respuesta al COVID, por ejemplo, no se utilizaron para apoyar a las personas que estaban perdiendo su empleo, sino simplemente se multiplicaron, se agrandaron en moneda, en dinero y en cantidad a personas que no estaban trabajando. Y esto evidentemente pues ha tenido ya su repercusión económica, no voy a hablar de eso. El tema es que se utilizan para programas de clientelismo. Y déjenme comentarles que en esta organización de Puebla contra la corrupción y la impunidad hicimos un estudio de las elecciones del 2018 y 2019 en Puebla, Voto al Mejor Postor se llama, son 3 tomos, y en donde se pudo entrevistar, entre otros estudios que se hicieron, se entrevistó a 12 operadores políticos de diferentes partidos de tierra. En forma anónima, largo, es un tomo completo, los 12 testimonios, y lo que nos dicen estas personas de forma anónima es cómo funciona. Y esto nos llevó a poder generar, y que le hicimos llegar a Océano Ciudadano apenas recientemente, porque lo sacamos hace unos días, una guía de observadores electorales basados en lo que encontramos en esta investigación. Entonces, y bueno, como se sabe, si quieres poner la otra lámina ahora sí, por favor. Entre las cosas que se ven, y esto es parte de esa guía, es cómo están estructurados por jefes políticos estatales, luego locales, coincide muchas veces con los presidentes municipales, los operadores que están un poco más abajo, luego los movilizadores y eventualmente los electores. Y en la guía, aquí no la puedo presentar completa, digamos 1 o 2 láminas más, pero lo que quiero nomás hacerles ver es que en esta guía, digamos, tiene un enfoque, me parece que un poco distinto de los de otras guías típicas que pudiéramos ver. Y es que nos metimos, digamos, a la cañería, por decir así, del clientelismo. Si quieres ya quitar la lámina, por favor.
Nos metimos a la cañería en el sentido de que se ven quiénes son los jefes, luego quienes le siguen en la pirámide, y luego cómo opera cada uno de ellos. Cómo detectas quién es quién, cómo operan, qué tipo de acciones hacen y, por lo tanto, qué tipo de delitos están cometiendo y cómo los puedes denunciar. Y cómo puedes pescar, digamos, evidencia para poder ser denunciados con efectividad. Entonces, yo lo que les comentaría es que tanto los programas sociales y ahora la vacunación, que como saben, de los 12 miembros de las brigadas Correcaminos, creo que son 6 o 7 que son miembros de los servidores de la nación, que están en los lugares de vacunación y que claramente ha habido muchas denuncias, pues están jugando el juego del proselitismo abierto, ¿no? Digo, incluso, si no recuerdo mal, un partido político se quejó y el INE efectivamente castigó a los siervos de la nación porque en un principio estaban entregando los programas sociales con chalecos en donde venía el nombre del presidente y se sigue diciendo que todo es a nombre de él, ¿no? Entonces, sí es un instrumento, quizás el más poderoso, de los más poderosos, no es el único, pero es uno muy poderoso que se utiliza normalmente para esto del clientelismo electoral. Los otros elementos que también vienen en la guía, porque también están en los libros estos que les cuento de Puebla contra la corrupción y la impunidad, que por cierto se pueden bajar. Ahí está la guía, ya están los libros, por favor utilícenlos. Es que los medios de comunicación, por ejemplo, cómo funcionan y cómo cambian sobre todo en provincia, digamos, no quizás a nivel federal, pero sí a nivel de provincia, cómo cambian de clientes de una elección a la otra. Y luego el análisis cuantitativo que se realizó indicó, por ejemplo, que de la elección del 2018 al 2019, en muchas secciones electorales en donde el PT o el Partido Verde habían tenido no más de 20 o 30 votos, en el 18, en el 19 tuvieron 600, 700 votos, el 80% del padrón, ¿no? Cuando la elección fue baja, fue de 33% del padrón. ¿Y esto en dónde? En regiones totalmente aisladas, en localidades en donde se quería marcar por parte del jefe político y le quería decir al gobernador quién le había conseguido esos votos. Entonces, me queda un minuto, está perfecto. Entonces, lo que quiero cerrar es decir lo siguiente. Si van a observar, los observadores, no se queden solamente en las ciudades. Váyanse ahí en donde normalmente no hay gente que vigile. Y en donde, digo, no lo podemos hacer para todo el país, pero los que estén en Puebla pueden checar en dónde cambió el voto facilísimamente, porque por eso se llama voto al mejor postor. Cambiaron las preferencias, les digo, de 20 votos a 700 votos en un año del mismo partido. Entonces, váyanse a lugares en donde no hay tanta vigilancia y ahí van a encontrar el trabajo de estos operadores de a pie que están obedeciendo a un jefe político. Y termino con lo siguiente. Acabo de ver en las noticias que fueron designados Salcedo Macedonio y Morón como jefes de Morena en los estados de Guerrero y de Michoacán. Los acaban de nombrar los jefes políticos de los estados por parte de Morena. Ese es el nombramiento que les acaban de dar y por lo tanto van a tener a su disposición la estructura de tierra de Morena. Eso es lo que se ve en esto y van a ver ustedes en la estructura que acabo de mencionar detallada y cómo se puede detectar en esta guía a quiénes van a jalar en el estado. Entonces, mi punto es que podemos focalizar mucho más la observación electoral para que tenga una efectividad real y que, bueno, podamos poner más obstáculos al fraude electoral que pudieran cometer. Muchas gracias. No, bueno, qué maravilla de panel. Nos quedamos un poquito cortos con el tema de paridad, hay que decirlo con autocrítica, pero es un gran panel. Yo no sé si haya manera, querido Enrique, colegas del apoyo técnico, de compartir en este momento la guía de observación que ha comentado Enrique. Yo la conozco y es un trabajo espléndido de observación electoral, es una guía de observación electoral, pero es casi un trabajo de antropología política, más que de
sociología, de derecho electoral. Es un tema que de disección de esto que lamentablemente es nuestra realidad. Déjenme decirlo de esta manera. Nos gusta mucho porque estamos muy comprometidos con ello, hablar de nuestra democracia y de sus virtudes. Nos causa cierta incomodidad hablar de sus quebrantos y sus no virtudes, déjame decirlo de esta manera. Lo que hace Enrique Cárdenas y el equipo que hizo esta guía es como en aquel cuento clásico decirnos el rey va desnudo. Y es cierto. Nuestra democracia electoral es una democracia electoral impecable desde el punto de vista de los procedimientos y la ley, pero está inmersa en una calidad de democracia muy, muy poco impecable. Esto me lleva a un tema que ha estado en discusión hasta hace muy poco tiempo, está desde hace muy poco tiempo, que Enrique Dong, desde luego lo sabe mejor que yo, que es el tema de la integridad electoral, ¿no? Ahora, conforme a determinados variables y valores, se establece lo tan bien o tan mal, pero más bien lo tan bien que se hacen las elecciones en el mundo. Hay incluso ISOs que certifican a las autoridades electorales que realizan con alta calidad su trabajo y lo hacen, no hay duda de ello. Pero ¿y con esto que nos dice Enrique? Y de veras estudien esto, y toda esta operación magnífica de la pulcritud de nuestras autoridades electorales, diría el clásico, ¿y todo para qué? Porque sigue habiendo ese país de a de veras que ha diagnosticado Enrique y su equipo en la guía, de cómo operan no solamente quienes coercionan y venden, también quienes, compran el voto y las voluntades, también quienes las venden, porque esto es un proceso, por eso digo más antropológico que jurídico o político. Yo lo he dicho en algunas veces, es como si tuviéramos un supercoche, antes decía un Ferrari, pero es casi un comercial, entonces ya no digo Ferrari, digo un supercoche, una máquina impoluta, impecable, magnífica, y la queremos correr en la playa o en el fango. La verdad es que aquí está la guía de observadores, pero a mí me gustaría que lo pusiéramos, si es eso posible, y si Enrique nos autoriza, en una liga en donde se pueden hacer comentarios para que lo desee lo baje y que lo subamos a nuestras redes. Es en verdad un estudio de primer orden. Bueno, gracias, querido Enrique, y felicidades por ese trabajo. Quiero decir que así como nos han faltado colegas mujeres en el panel, también me faltaron a mí mencionar dos hombres, varones, Ignacio Melo y Rafael Funes, que son nervios centrales de Océano Ciudadano y sin quienes este ejercicio no hubiera sido posible. Así que a Nacho y a Rafael también nuestros respetos y reconocimiento. Omití mencionarlos en la primera ronda. Bueno, lo sabe Mauricio porque se lo he dicho varias veces, hablar con Don Guillén, aunque sea por teléfono, es recibir una cátedra, no solamente sobre métodos y técnicas de la observación electoral, sino fundamentalmente, y que es lo más importante, sobre la parte social, humana, democrática, sustantiva de este ejercicio. Entonces, imagínense ustedes que vamos a tener el privilegio de escucharlo primero 8 minutos y luego 3, es realmente una manera, como decimos en México, de cerrar con broche de oro, aunque hemos de decirlo que todos los broches, desde el primero hasta este, han sido de oro, sin lugar a dudas. Las partes de esta cadena formidable de expositores. Vamos a escuchar a Don Guillén, que tampoco necesita presentación, pero que aquí tengo un pequeño párrafo que nos permite resaltar algunas de sus principales o algunas de sus muchísimas puntos de su trayectoria. Don, como le decimos quienes lo apreciamos como amigo y como maestro, es oficial superior de Asuntos Políticos en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, en la División de Asistencia Electoral en Nueva York, hasta 2004 lo fue.
A partir de 1989 participó en misiones electorales de la ONU en todo el mundo, literalmente, en todo el mundo. Por ejemplo, fue jefe adjunto de la misión de observación electoral en Eritrea de 1993, jefe de la misión de la ONU para observar las elecciones en Fiji en 2001. Ha sido coordinador del proyecto electoral con el PNUD en México desde 1998 hasta 2011, reconocido en septiembre del 2018 como el mejor administrador de la International Foundation for Electoral Systems, el IFES o IFES, y actualmente es asesor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Querido Dong, te escuchamos con muchísimo gusto y atención. Sí, necesitamos que habilites. Ahí está. Perfecto. Adelante. Ya. Sí. Gracias, Carlos, para tu presentación siempre generosa. Y gracias para Océano Ciudadano para invitarme a este panel. Y saludo a Benito, porque hace ya muchos años que no te vi. Entonces, es un gran placer de estar contigo también aquí en este panel. Creo que tenemos un problema con la conexión de Dong. Vamos a darle aquí un tiempecito. Todos los demás tienen también esta misma situación que lo vemos, como solemos decir ahora, congelado. Bueno, no sé si Héctor o los colegas del equipo técnico nos pueden ayudar para hacerle una llamada al celular, por si la conexión por internet falla. Luego el celular permite que por lo menos lo escuchemos. Mira, ya incluso se desconectó. Bueno, como me toca moderar inmoderadamente esta conversación, en lo que Dong resuelve el tema técnico que Héctor nos va a ayudar desde luego a resolver, quiero hacer un comentario también que me motiva mucho las conversaciones anteriores, las discusiones. La observación electoral, ya dijimos, es un ejercicio de un derecho democrático que democratiza. No es ningún ejercicio de la función estatal de organizar, en este caso observar elecciones, carece de una intencionalidad. Tiene desde luego un carácter, un principio rector de imparcialidad. Es en ese punto neutral, no se vincula y no puede estar, no debe estar ni en favor ni en contra de ninguna de las opciones políticas que concurren en las elecciones. Todos tenemos derecho a hacerlo, pero no como observadores. Ese es un primer tema. Sin embargo, el ser neutral no significa ser neutro. Aquí quiero decirlo muy claramente. Ser neutral quiere decir respetar los principios rectores de la función electoral, pero no neutro. No hay ninguna especie de cero intencionalidad. No, aquí hay una intencionalidad absoluta por cuidar la democracia, por profundizar la democracia, por expandir la democracia, por comprometernos con la democracia y los valores de la cultura democrática. De ahí que la observación electoral tenga siempre esta función dual. En lo que regresa Dong, déjenme avanzar un poquito en nuestro programa. Tenemos varias intervenciones ya, a ver, aquí tengo a Dong Nguyen que me está hablando, querido público. Voy a contestar a ver qué ocurre con Dong. Querido Dong, sí. A ver, estamos al aire y estoy compartiendo que en Coyoacán hay un problema de suministro del servicio eléctrico y por lo tanto se ha, pues eso, detenido la transmisión por internet. Quiero yo preguntar, tengo a Dong Nguyen en el altavoz de mi teléfono. Quizá podemos seguir el privilegio de escucharlo, aunque no lo veamos, siempre y cuando la calidad de la transmisión sea adecuada. A ver, si quieres
saludarnos, Don, y que nos diga nuestros colegas si te escuchamos bien. Habla por teléfono por este medio, ¿no? Sí, lo escuchan, queridos, yo lo escucho perfecto, pero Mauricio, ¿lo alcanzan a escuchar bien? Sí se oye un poco bajo la voz, la transmisión. Ajá. Don, mira, vamos a hacer una cosa. Te va a llamar Héctor, nuestro colega de la asistencia técnica. Él va a saber resolver el problema. Yo creo que te puede llamar con un dispositivo cuyo audio entre directamente a la transmisión y de esta forma pues no dependamos de la calidad de mi altavoz en el teléfono. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos. Queríamos ver el video de María, el segundo video, y empezar en la segunda. Esta es una buena idea. Vamos a ver el segundo video de María. Claro, porque falta una segunda ronda, ¿verdad? Y después de eso volvemos a entrar en contacto contigo, querido Don. Gracias, Don. Ahora, para concluir, vuelvo a dar las gracias a Océano Ciudadano. Creo que vale la pena darnos cuenta de lo importante que es el tener diversas instancias de observación electoral que nos puedan facilitar la participación, que nos puedan convencer. A veces hay que traducir las decisiones de las autoridades electorales, denunciar como lo han hecho cuando hay incongruencias en algunas de las resoluciones del Tribunal Electoral, entender que tenemos una ley sumamente barroca, sumamente complicada, repleta de prohibiciones que hace mucho más difícil poder realmente traducir hacia toda la gente que no son académicos, que no se dedican propiamente a organizar elecciones, qué quiere decir, en primer lugar, una denuncia, por qué la autoridad resuelve como resuelve y qué vamos a tener. Quiero detenerme en esta última participación en la preocupación sobre la narrativa de confrontación. Y tomo aquí palabras prestadas de una editorial que salió el domingo 25 de abril en el periódico El País, refiriéndose a la política española, pero que muy bien podemos implementar en México. La política española está envenenada. Yo diría la política mexicana está envenenada. Ciertos postulados extremistas preocupan, pero más todavía inquieta la atmósfera general, el avance sin freno de la agresividad y la descalificación personal. El problema del odio y de fomentarlo en el lenguaje es que este no solo alimenta espirales de rencor, sino que constituye una categoría antidemocrática porque presenta al adversario como indigno de ser elegido, anulando el juego de la confrontación civilizada. La democracia se destruye cuando no es posible el debate nacional sobre las ideas, cuando prosperan los argumentos ad hominem, cuando ésta se utiliza para vociferar, provocar y ofender. La forma, eso que Tocqueville llamaba las maneras y etiquetas de la democracia, y la sustancia, es decir, la forma y la sustancia van de la mano. Creo que no nos debe de asustar en este proceso electoral que los partidos políticos hablen fuerte, que señalen errores de los otros. Lo que nos debe preocupar es cuando hablamos en una lógica de amigo-enemigo. Los que no están conmigo están contra mí. Lo que nos debe de asustar es la descalificación por sí misma del el competidor electoral. Ese no tiene derecho a competir porque no es demócrata, porque es conservador, porque es chairo, porque es fifí, etcétera. Mientras no tengamos una política y un lenguaje político verdaderamente incluyente que le da la bienvenida a la competencia y respeta al competidor y juega leal con el competidor,
no podrá madurar esta democracia. Y en esta elección de 2021 es una prueba fortísima para que madure nuestra democracia. Tenemos que participar, como lo está haciendo Océano Ciudadano, de manera democrática, de manera madura, de manera que reconozcamos que solo a través de las elecciones se pueden elegir a quien gana y por tanto ejerce el poder, y el perdedor nunca será perdedor para siempre. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento para la invitación de este grupo, que me da mucho gusto que cada día haya más grupos observando nuestro proceso electoral o nuestros procesos electorales. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Qué maravilla de mensaje de María, como todos los que hemos escuchado nuestros colegas. Y yo me voy a atrever a hacer una sugerencia aquí, así al aire, perdón, queridos amigos de Océano Ciudadano. Yo pienso que estos 3 minutos de María no tienen desperdicio. Tendríamos que compartirlos en las redes sociales y todos los circuitos de comunicación de esta iniciativa ciudadana. Además, creo que hay que resaltar esto. Vean ustedes qué interesante. Tenemos una colega nuestra que graba un video en su casa, nos lo envía y luego nosotros lo compartimos en una plataforma virtual que en este momento tiene 123 ya participantes, pero que va a seguramente a tener cientos, quizá miles de espectadores en los próximos días, porque se conservarán las plataformas digitales. Es casi magia, ¿no? Que María Marván pueda estarlos acompañando bajo ese método y bajo esa circunstancia hoy. Bueno, tenemos 3 minutos para las siguientes rondas de nuestros colegas. Benito, si te parece bien, podríamos iniciar contigo. Cuando falten 30 segundos, yo me vuelvo a poner con mi nombre para, si te parece bien, compartirte muy respetuosamente esta medición del tiempo. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo pues comparto tus reflexiones sobre la intervención el mensaje que nos manda María Marván en esta segunda intervención. Añadiría a lo que ella ha dicho que el discurso de descalificación de las autoridades electorales que ha hecho suyo este gobierno, el presidente de la República, de forma lamentable, el propio partido en el poder, es un discurso que tiene la intención de generar desconfianza, ¿sí? De hacer que la gente vea con recelo a las autoridades electorales. Y es un discurso dirigido también a dividir a los mexicanos, ¿sí? Separarnos unos a otros y vernos como extraños, ¿sí? Y creo que es importante denunciarlo de esa manera, ¿sí? Porque las instituciones que se han construido, como tú mismo lo dijiste, Carlos, en tu primera intervención, son instituciones perfectibles, ¿sí? Pero que nos han permitido avanzar enormemente a lo largo de estos 20 años, cuando menos, ¿sí? En construir un régimen político, democrático, en el cual la gente puede con libertad expresar sus visiones diferentes acerca de lo que es el interés público y convivir en la pluralidad y resolver nuestras diferencias a través de mecanismos democráticos como es el voto, ¿sí? Y creo que
conforme este discurso avanza, ¿sí? Lo que se pone en riesgo es esa convivencia en la diferencia, es esas instituciones que nos permiten estar en desacuerdo, pero seguir unidos como mexicanos, ¿sí? Son las reglas de la competencia, las reglas de la contienda, pues sobre esas, ¿sí? Podemos, que son las de un régimen democrático, pues podemos seguir siendo distintos y al mismo tiempo seguir siendo mexicanos y buscando lo mejor para el país y para las futuras generaciones. Entonces, veo en ese discurso un discurso que degrada las instituciones, que nos divide a los mexicanos en vez de unirnos en torno a ellas, y que creo que hay que denunciarlo y rechazarlo como tal. Pues defender a México es también defender las instituciones que permiten a los mexicanos resolver nuestras diferencias, o más bien convivir con nuestras diferencias en visiones diferentes de lo que debe ser el futuro del país. México es un país grande, cabemos todos y debemos convivir en democracia, en pluralidad, en respeto a las diferencias que nos unen como mexicanos. Y por eso encuentro particularmente valioso el mensaje de María. Es algo básico, pero nunca un mejor momento para recordarlo como ahora en las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Carlos. Excelente, querido. Muy puntual. Muchísimas gracias. Enrique, te escuchamos. Muchas gracias. Pues yo de plano sí quisiera hacer notar, sí, bueno, yo creo que todos lo vivimos, pero sí quisiera hacer notar que no solamente esta elección es la elección más grande en términos de puestos que se van a elegir, sino que también estamos en un momento, una coyuntura que es, como ya se mencionó en este momento desde otra perspectiva, pero que está en juego principios básicos de nuestra convivencia. Esta elección no es, yo casi diría, de tipo partidista. Esta es una elección en la que estamos cuestionando si queremos o no respetar a la Constitución, si queremos o no tener un país en donde haya división de poderes, si queremos o no el que haya órganos constitucionales autónomos como el INE, como el Coneval mismo, ¿no? El INAI, en fin, si queremos o no que haya un equilibrio de poder de tal manera que tengamos seguridad en nuestros propios derechos, que podamos no sentirnos, digamos, listos para hacer que se violen nuestros derechos con discrecionalidad, que estemos indefensos, digamos, ante la ley. Yo creo que de eso se trata esta elección. Y uno puede tener sus diferencias, y yo creo que todos las tenemos, y nuestras convicciones, pero al final no se está hablando de ideologías, yo creo, no se está hablando de que unos van por un lado y otros por otro, estamos hablando de cosas esenciales. Y en ese sentido, como observadores, si ustedes van a ser, pero también como votantes, de verdad caigamos en cuenta que esta elección es de una tremenda relevancia. O decidimos una cosa o decidimos otra. Decidimos guardar la ley y respetar el Estado de Derecho o no hacerlo. En mi opinión, la bocanada de aire fresco de ayer del Tribunal Electoral y de la decisión del INAI de establecer una acción de inconstitucionalidad por el padrón de usuarios de telefonía, me parece fue muy alentador. Pero de eso se trata esta elección, de si queremos que estas instituciones puedan salvaguardar nuestros derechos y nos permitan, como dice Benito, nos permitan vivir en diferencias,
No tenemos que estar de acuerdo todos en todo, para nada. Simplemente tenemos que saber convivir. Y la manera como tenemos en cualquier civilización es tener reglas y esas reglas seguirlas para una comunidad que sabemos que es distinta, que es diferente, pero que todos al final estamos en el mismo territorio. Eso sería, Carlos, es cuanto. Yo, Enrique, bueno, 3 minutos, exacto, qué maravilla. No, qué bien, muchas gracias. Y fíjate que esto me lleva a hacer un último comentario antes de escuchar a Mauricio para cerrar esta ronda y luego dar lectura o comentar los mensajes y los comentarios, bueno, a su vez los comentarios que nos han hecho nuestros colegas en el Ágora en el que estamos participando. Fíjate tú, dices una bocanada de aire fresco y creo que esto tiene que ver mucho con el concepto de océano que plantea Océano Ciudadano y con el concepto también de ciudadanía. La observación electoral surge, bueno, porque es necesaria para visibilizar los yerros y las faltas de los sistemas electorales en México y en todo el mundo, literalmente. Pero ahora también debiese observar lo que está bien, no solo lo que está mal. Sí, que se usen los recursos públicos está muy mal, hay que visibilizarlo. Que haya todo este entramado que tú has documentado, querido Enrique, sobre manipulación política, jefes políticos, como en el porfiriato, carambas, o sea, tú imagínate, ya nos regresamos más de un siglo. Pero también hay cosas buenas, ¿no? Yo estuve hace poco en una asamblea de ciudadanos, ciudadanas, y la conductora decía, me encanta ver que también esto está pasando en mi país, ¿no? No solamente las noticias atroces, también esto está pasando en nuestro país. También esto que estamos nosotros en este momento ayudando a configurar está pasando en el país. Hay que documentarlo. También la observación electoral tiene que dar cuenta de ello. Efectivamente, las noticias de ayer, que parecieran como, ¿cómo se llama? Un poco de cal sobre todo lo que va de arena, son noticias que nos permiten suponer y saber, más que suponer, que no todo está perdido, que hay mucho y que somos mucho más las personas de buena voluntad y convicción democrática o voluntad por mantener la democracia que las que no. Entonces, bueno, pues nos toca activarnos, ¿no? Esa es la idea. Mauricio, con esas palabras dejo en ti el cierre de esta ronda. Vamos después a conocer los comentarios de las gentes que nos han hecho favor de hacerlos. Conoceremos de Enrique y de Benito alguna reacción a ello, si les parece bien, para que vayan tomando nota. Y cerramos, entiendo, con una conclusión que Mónica Montiel nos va a ofrecer, si es que está en esta inmersa en el panel aquí, o si no, pues que Héctor nos ayude, que ingrese. Adelante, querido Enrique, te escuchamos. Mauricio. No, Mauricio, estaba justo viendo a la imagen de Enrique. Perdón, Mauricio, te escuchamos. Oye, Carlos, mira, realmente muy difícil poder hacer un comentario para ampliar las intervenciones y los preceptos que han puesto nuestros panelistas, ¿no? Yo, más que pretender hacer ampliaciones, solamente 2 breves reflexiones. Una, nos preocupa mucho el alarmante silencio. El silencio de millones de voces democráticas de México que por décadas estuvimos luchando por construir nuestra democracia y que hoy callan y cuando tendríamos que salir a gritar lo que está pasando del retroceso de estos grandes logros democráticos que hemos tenido en nuestro país. Y 2, una invitación a que salgamos a hacer un voto masivo, más allá de ideologías y de colores y de partidos. Tenemos que salir la ciudadanía a hacer nuestro voto libre y secreto y ejercer ese derecho masivamente para que, a final de cuentas, triunfe la democracia. Eso sería lo único que podría yo agregar a todas estas intervenciones y, como tú dices, si quieres pasamos a las preguntas que puedan identificar que puedan dirigir a Enrique o a Benito o a ti. Sí, no, yo ya como buen moderador inmoderado que soy, ya hablé demasiado. Mejor voy a dar un repaso aquí a los comentarios que están en el chat y le ruego a Enrique y a Benito que con toda libertad pues consideren alguna respuesta, algún comentario.
Los primeros fueron de Claudia Guzmán, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, bueno, que felicita desde luego a nuestro querido Dong, y hace notar, en efecto, pues esta inequidad de género, ¿no? Para decirlo en sus palabras, solo hago la observación, la importancia de realizar eventos y formatos paritarios. Hay muchas voces que pueden hacer aportaciones en esta materia. Yo me suscribo a esta observación de Claudia, aunque debo reconocer que hubo esfuerzos de parte de los organizadores por invitar a colegas mujeres para participar y lamentablemente sus agendas y otros compromisos no lo permitieron. Bien, bueno, además Regina nos dijo que no se oía, espero que ya se haya oído bien. Verónica Cerrilla nos dice cuál es el mecanismo o proceso para levantar la voz y que deje de haber amenazas al INE. Hay felicitaciones, voy a omitirlas si ustedes me permiten. Mónica Montiel dice valiosas reflexiones de María Marván sobre las muestras de hostilidad de algunos actores del proceso. Denota falta de compromiso y deslealtad democrática. Nos corresponde en lo individual reconocer los valores de la democracia, impulsarlos, protegerlos desde la formación y la participación ciudadana. Rubén López nos dice, buenas tardes, está visto que el TRIFE, es decir, el Tribunal Electoral, está vendido, dice él, a Morena y AMLO. ¿Por qué y cómo podemos esperar elecciones limpias? Querido Benito, creo que eso está en tu cancha, dada tu intervención. Julio Román, pregunta al señor doctor Nassif, estoy 100% de acuerdo con lo que expuso, ya lo sabíamos. Según el INE, si el presidente López Obrador no deja de hacer desacato de sus declaraciones mañaneras, bueno, lo van a sancionar, aquí dice le van a aplicar cárcel, ¿no? La verdad es que eso no ha dicho el INE, pero podría haber sanciones. ¿Es posible esto o qué tipo de castigo por desacato se puede aplicar para que haga caso y respete? Tiene que ver con lo que tú decías, querido Mauricio, del respeto a la legalidad, a los valores de la democracia. Rosario, quiero saber si hay algún problema si promovemos que cada ciudadano lleve su pluma. No hay problema, el INE mismo ha dicho que pueden llevarlo. Para ejercer su derecho al voto, si es afirmativo, debe ser de algún color. Aquí está la pregunta. ¿Nos pueden dar algunas casillas de la zona de Lomas donde conviene observar? Bueno, esto es para ti, Mauricio. Es Yolanda, yo te sugiero que ya directamente con ella lo comentes, que si se fuera a los en Coyoacán, nos dice espectador anónimo. Rubén López, el INE aprobó 10 partidos que nos cuestan más de 5,000 millones de pesos, dice él, y de los cuales 5 son aliados de Morena. Preocupante que le den su partido a Gordillo, supongo que la maestra Elvester Gordillo, bueno, dice que es una delincuente, etcétera. ¿En dónde está la congruencia? Luego, Lilian Balceret, bueno, dice que nos escucha. Verónica Cerrilla, usar las redes sociales es la manera más efectiva y eficiente de llegar a todos y todas. Por favor, comparte el video, María. Alicia Ruiz, el discurso de odio ha sido una constante desde 2018, no solamente hacia instituciones, sino atacando también a los ciudadanos que difieren de él, supongo que del presidente López Obrador. Jorge Reyes nos dice, en esta ocasión no hemos decidido ser observadores electorales para asegurarnos de que el INE haga su trabajo, más bien para ayudarle al INE, tratando de evitar que esta administración logre atacarlo. Después dice Abayuba Duché, primero gracias por las buenas intenciones que ha dado Benito, Enrique y demás comentaristas. Coincido plenamente con ustedes. Querida producción, me está llamando Don, o me estaba llamando, a ver si logran ustedes establecer comunicación con él, porque quizá pueda todavía integrarse en un momento final de nuestro encuentro sin que yo corte estos comentarios. Dice, coincido plenamente con ustedes, el proceso de destrucción institucional ha sido muy grande y rápido, el discurso implementado es peligroso, pero ¿qué pegará el discurso del pasado de la pluralidad con un pacto por México que diluyó la diferencia con votaciones en bloques de 90% o más en los congresos locales, con una impunidad del 98%? Mi pregunta es para todos, dice Abyuba. Marco Antonio Pérez, y lo importante es que haya sanciones al responsable del Ejecutivo, ya no hay más miramientos y tibiezas. Espectador anónimo, doctora María Marván, señala como el reto actual de la observación ciudadana el vigilar la actuación de los órganos electorales
Pero con el actual marco legal, ¿cómo poder dar seguimiento a las etapas del proceso en donde las decisiones están muchas veces alejadas de la observancia ciudadana? Rosario, miren ustedes qué participativa ha estado la tarde, qué maravilla. Escuché algo, doctor, que dicen algunas personas que para evitar fraudes el presidente Castilla debería poner un sello a las boletas. ¿Y cuál sello, diría yo? Y contar solo las selladas. Creo que eso no debe ser, pero me gustaría que me contestaran cómo podemos obtener las listas de donde se ubican las casillas de votación. Rubén López, el informe de Mauricio. Mauricio Betién. Es muy bueno y puntual. Creo que ya todos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué resultados prácticos ha dado este informe, querido Mauricio? Quizá tú podrías cerrar respondiendo esta pregunta, si te parece bien. ¿Hasta cuándo se amplió el tiempo para seguir registrando para ser observadores electorales? Si no me equivoco, hasta el 7 de mayo, ¿sí? Y el INE señala que se da respuesta a los escritos presentados por las organizaciones de las y los observadores electorales, #Océano Ciudadano. Ojo, el INE reconoce la iniciativa de Océano Ciudadano, Asociación Nacional Cívica Femenina en la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Querido colega, esta es la respuesta. Muy bien, y es todo. Lo demás son saludos y felicitaciones que les ruego recibir como si fueran para todas y todos. Bien, pues si les parece bien, conforme al mismo programa, escucharíamos primero a Benito. Si tienes algún comentario, hay algunas preguntas que casi son directamente formuladas a ti por tu exposición, y luego escucharíamos a Enrique para que Mauricio responda también, y Mónica Montiel cierre con sus conclusiones de este venturoso encuentro. Benito. Sí, Carlos, muchas gracias. Algunas preguntas que tienen que ver con el proceso electoral que está en curso, ¿no? Y con la actuación del INE. En el caso, por ejemplo, de los partidos de nueva creación, eso no significa un gasto adicional en el financiamiento a partidos políticos. Es la misma bolsa, solo que se reparte, digamos, en más rebanadas, por así decirlo. Esa fue una buena medida que se tomó desde el 2008, y que el financiamiento público a partidos políticos no crece si se incrementa el número de partidos con registro. Es la misma bolsa, pero pues se reparte entre un mayor número de partidos políticos. No nos cuesta más, ¿no? Ese no es el aspecto que creo que generó discusión y polémica tras el registro de los nuevos partidos, sino los diferentes criterios, por un lado muy garantistas, con partidos que identificados con la 4T, con la Cuarta Transformación, y por otro lado, un criterio muy estricto contra México Libre, ¿sí? Que me pareció a mí desproporcionado, excesivo, y creo que es esta forma de juzgar de manera diferenciada la que me parece que hizo la actuación del Tribunal Electoral, y creo que también del INE, hay que decirlo, pues criticable, y hay que alzar la voz y hay que decirlo, ¿sí? Creo que una opinión pública que está constantemente vigilando la actuación de las instituciones electorales, me parece que es la mejor garantía de su actuar independiente, apegado a derecho, sin someterse a los otros poderes, ¿no? Entonces eso hay que continuar haciéndolo, ¿no? Esa es una forma de ayudarles a las instituciones electorales, incluso al INE, ¿no? No con un apoyo acrítico complaciente, sino exigiendo que hagan su trabajo, ¿sí? Para eso fueron nombrados,
para resistir las presiones, para lidiar con ellas, tanto el Tribunal Electoral como el Consejo General del INE, y para aplicar la ley. Por eso coincido con Enrique Cárdenas cuando llama una bocanada de aire fresco cuando las instituciones independientes, cuyo trabajo es hacer que valgan las reglas, independientemente si te gustan o no las reglas, ¿sí? Eso es una bocanada de aire fresco que nos permite seguir esperando vivir en un país bajo el Estado de Derecho, ¿sí? Y sin Estado de Derecho no puede haber democracia, punto, ¿sí? La democracia y la arbitrariedad y el abuso del poder son incompatibles. Gracias. Muchas gracias, Benito. Yo quiero resaltar, todos lo sabemos, pero por si hay alguien no lo sabía, Benito Nassif fue parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo tanto es alguien que sabe de lo que habla porque lo ha vivido, y este llamado de Benito Nassif a observar también el comportamiento de las autoridades electorales, desde luego la administrativa, el INE, pero el tribunal, y yo agregaría la FEDE, hoy la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como las 32 instituciones locales en México, es crucial. Muchas gracias, Benito, por este comentario. Le damos la bienvenida a Mónica Montiel, que nos hará el honor de cerrar esta conversación, pero antes escuchamos a Enrique. Por favor, los comentarios que te sirvas compartirnos. Muy breve, realmente, ya se ha dicho muchísimo. Yo simplemente me gustaría subrayar que el derecho que tenemos de votar en realidad es una obligación, según entiendo, está en la Constitución, no está reglamentado. Y después de haber hecho todos estos estudios y haber participado personalmente en algunos procesos, la verdad es que debería de usarse esa obligación de votar. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente no vota, entonces ganan las estructuras. Ganan las estructuras clientelares que se construyen a veces con dinero, a veces no. A veces son estructuras reales y que está bien que se formen, pero muchas veces no. Y en la medida en que hay mayor participación, el peso relativo de esas estructuras disminuye. Yo concibo que la observación electoral, como bien decías, Carlos, no solamente es para ver lo malo y demás, también ver lo bueno, pero ciertamente no se vale que haya cosas malas. O sea, digamos, no se vale violentar la voluntad popular o manipularla, y la mejor manera para que eso no ocurra es salir a votar. Y como digo, en esta elección nos la han puesto un poco más fácil. Se trata de una dicotomía desde mi punto de vista. No hay más. Y bueno, pues yo quisiera agradecer de verdad la posibilidad de haber estado en este panel. Muchísimas gracias por la invitación y les felicito por el enorme esfuerzo que están haciendo para poder asegurar o ayudar a que estas elecciones pues sean ejemplares, con el apoyo obviamente del INE, sin el cual esto sería imposible, o bueno, con el trabajo del INE, sin el cual esto sería imposible, y que exijamos, como dice Benito, efectivamente debemos exigir que el INE haga su trabajo, que cumpla las reglas, que use los mismos criterios para evitar susceptibilidades, para evitar pues lo que hemos visto, ¿no? Mucho mayor golpeteo. En la medida que esos criterios están bien amarrados, pues los márgenes de maniobra se vuelven más estrechos y por lo tanto las variaciones sobre eso son cada vez menores y por lo tanto hay menos huecos por donde puede haber ataques de tipo político, digamos, que no pueda sostenerse en la institucionalidad. Muchísimas gracias a Océano Ciudadano. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, en nombre de nuestros colegas de Océano Ciudadano, y refiero particularmente a Mauricio Atiene, a Mónica Montiel, que va a cerrar esta conversación, a Sandra Moreno, a Adriana Cepeda, que ha estado atenta de los comentarios, a mi querido Ignacio Melo y al gran Rafael Funes, experto
en observación electoral, que han dado vida a esta iniciativa y que le dan potencia. Yo quiero terminar mi intervención con, bueno, si ya saben para qué me invitan, con un pequeño atrevimiento. Yo sugiero que, dado que la luz, el apagón o lo que haya sido en Coyoacán nos impidió escuchar a Dong, que si lo ven ustedes bien, los estoy comprometiendo, ya lo sé, pero en fin, lo invitemos a dar una charla a él, ¿no? Lo escuchemos a él, un conversatorio, no una conferencia ni nada, un conversatorio como si estuviéramos en el jardín de su casa en Coyoacán, fumándonos un puro y tomando un buen vino, platicando sobre estos temas. Y la otra propuesta es que yo creo que tendríamos que hacer una especie de estudio, valoración, discusión, asimilación y compartir el estudio que Enrique Cárdenas nos ha comentado sobre la guía de observación electoral. Es un documento que ahorita nos va a parecer interesante, útil, pero que en unos años nos va a parecer un parteaguas en el estudio de la observación electoral, porque ha tenido la valentía de ir al fondo de las cosas. Usualmente las guías de observación electoral dicen, esté usted antes de las 7 de la mañana y vigile cuántas personas llegan a instalar la casilla, y luego reporte usted si dejan que pasen o no los representantes de partidos. Eso es importante, pero lo que el equipo que aquí ha representado Enrique Cárdenas ha hecho va mucho más de eso, y tiene que ver, Enrique, no sé si estés de acuerdo conmigo, con la idea de que ya no se trata de que la observación electoral observe las elecciones. Hoy la observación electoral observa la democracia y la calidad de la democracia. Estamos viendo no si hay o no tinte indeleble en las casillas, por el amor de Dios. Estamos viendo si hay o no toda esta operación. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo, que a esta generación mexicana le ha tocado vivir en un punto central. Ya estamos hartos de simulaciones y de trampas. Ya sabemos qué ocurre. Y lo mejor de todo, queridas y queridos amigos, es que ya sabemos cómo combatirlas. Por eso estamos aquí. Yo terminaría mi comentario con este comentario de María Elena del Collado, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero dice, y yo suscribo lo que ella dice, con eso termino y doy pie a las conclusiones de Mónica Montiel. Buenas noches y gracias por esta aportación. Ahora yo digo, queridas, queridos, por participar. Utilicemos las redes y nuestros contactos para hacer llegar información, incentivar que se vote. Tomo las palabras de María Elena del Collado para cerrar mi intervención. Agradecer desde luego que me hayan dado el honor de intentar inmoderadamente moderar este espléndido panel, y dejo en voz de Mónica Montiel. Carlos, sí. Yo quisiera, antes de pasar a la conclusión de Moni, sí contestar la referencia que hubo en las preguntas, porque se me hace fundamental la pregunta que hicieron. Es una de las preguntas más importantes que recibimos desde la observación electoral. ¿Qué efectos tiene la observación electoral? Esto siempre ha sido minimizado, la figura del observador electoral como una observación pasiva que no se logra a final de cuentas nada. Yo quisiera hacer un comentario. Efectivamente, las observaciones electorales no son vinculativas, y eso para mí me parece correctísimo. Imagínate que fueran vinculativas, se le podría dar un uso hasta faccioso a la observación electoral. Entonces, es como las impugnaciones, perdón, que los representantes de los partidos al final de las elecciones tendrán que hacer las impugnaciones sobre los hechos que ellos vean. Y esas impugnaciones que hacen los representantes de los partidos tampoco son vinculativas. Tendrán que entrar en un proceso judicial para desahogarse y ver cuáles son las que son procedentes. Eso mismo sucede con las observaciones electorales. Nosotros, al hacer una observación electoral que no es vinculativa, esa observación electoral puede acreditar y terminar siendo una denuncia ante la FEDE, como tú dices, que hoy los delitos electorales se persiguen por oficio. O sea, solamente con el hecho de hacer notar una violación a una norma electoral, la autoridad tiene que proceder por oficio. Entonces, eso es parte de lo que le da la fortaleza a la observación electoral. Más allá de que sean vinculativas, que me parece muy correcto que no sean, pero sí es importante ponerlas sobre la mesa. Y pues sería todo, nada más, y agradecerles a todos la visita, y escucharemos con mucha atención las conclusiones de Moni. Mónica, por favor, te escuchamos y tú cierras esto.
Por favor, despide la transmisión y de mi parte, gracias a todas y todos. Ha sido un placer. Gracias nuevamente a todos. Es un gusto saludarlos. Escuchamos con muchísima atención todas sus aportaciones, especialmente porque más allá del informe que estamos presentando a nombre de muchos ciudadanos, que con sus aportaciones, con sus observaciones e incluso con sus denuncias hemos puesto estos temas de preocupación y de interés al alcance no solo del público en general que nos escucha, sino de todos los actores ciudadanos tratando de ejercer ese derecho de la observación electoral desde la observación activa, que ya lo hemos mencionado. No podría sacar unas conclusiones en los 3 minutos que me quedan de hacerlo, sin embargo, sí quiero hacer notar que las aportaciones mismas que hemos escuchado en este momento nutren, alimentan y complementan en demasía el pequeño ejercicio que hemos hecho nosotros, observadores electorales, no solo los que estamos viendo aquí, sino una enorme cantidad de ciudadanos activos y activados que hemos podido entrar en contacto y que nosotros como ciudadanos representamos solamente la convocatoria. En realidad este ejercicio ha sido el esfuerzo de ciudadanos que han tomado la iniciativa, que han tomado la batuta para activarse como observadores vigilantes, no solo efectivamente del proceso electoral, ya no es de una casilla, sino de todo el ejercicio democrático que nos corresponde a todos. Aquí quiero hacer notar, como conclusión, que este ejercicio, siendo el primero de 3 que nos estamos proponiendo, invita a la reflexión, invita a tomar la materia de formación cívica, de educación en ciudadanía, hoy más que nunca con suma seriedad, con el compromiso que exigen las circunstancias y que efectivamente en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de cultura de la paz, busquemos acercarnos como ciudadanos con esa actitud de exigencia ciudadana a los distintos actores para señalar y visibilizar lo que nosotros observamos con preocupación, efectivamente lo que también nosotros observamos con sorpresa, con grata sorpresa, con satisfacción del ejercicio, del proceso electoral y de la madurez que tenemos en este momento de la joven democracia, pero también del instituto que, siendo ciudadano, ha respaldado las últimas elecciones con los resultados que ya conocemos. Aquí quiero señalar también la importancia de esa formación activa y que en ese sentido estamos comprometidos nosotros como ciudadanos de a pie, que somos en esta mesa de educación, con todos los ciudadanos que nos están escuchando, que han respondido a la convocatoria que hemos hecho, que solamente ha sido el eco de la convocatoria que el Instituto Nacional Electoral hace este año, este proceso y todos los procesos electorales, a participar de manera más activa, máxime con un ejercicio que para la mayoría de la gente que conocimos a lo largo de estos últimos 7, 8 meses, ha sido desconocido y especialmente desconocido en la dimensión de exigencia ciudadana, de lo que literal o coloquialmente conocemos como marcaje personal, y que eso nos impulsa como ciudadanos a comprometernos en una mayor y más grande participación formada desde la formación, desde el compromiso y desde la acción para sustentar, para proteger y para fortalecer nuestra democracia. Agradezco en verdad a todos los participantes del panel, todas sus participaciones, todas sus aportaciones. Son materia de estudio en este momento para esta mesa de educación y para todos los observadores que nos escuchan y que saben que esto va de formarnos, de actuar y de organizarnos en conjunto para proteger nuestra democracia. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Y les reiteramos que estaremos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. En este momento tenemos una cuenta de Twitter, @OECiudadanoMX.
a través del cual vamos a estar enviando la información, el material y esta misma grabación para que esté al alcance de muchas más personas ciudadanas comprometidas con esta elección y con nuestra democracia. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos y todos. Intervengo porque de lo que tú dices hay que resaltar que el esfuerzo de Océano Ciudadano ha generado ya miles de personas que se han inscrito para ser observadores electorales. Así que hay que reconocerles este trabajo y el sentido sustantivo que le están dando. Perdón, no me aguanté las ganas de decir esto último. Pero, Mónica, cierras tú esta sesión, por favor. Muy bien, pues a nombre de todos mis compañeros, organizadores y nuestro prestigiado panel, en este momento damos por cerrada esta actividad. Agradecemos infinitamente y estamos a la orden y en comunicación a través de redes sociales. Gracias a todos. Hijo, man, es que había el moderador. Para comprender la fuerza de la democracia, imagina por un momento a cada ciudadano como una gota en el océano. Una gota separada del mar tal vez parece nada, pero millones y millones de gotas son las que le dan esa fuerza imponente a un océano entero. La belleza, el poder y la riqueza del mar son fuente inagotable de bienestar para ti y tu familia en los grandes eventos de tu vida. Así sucede en la democracia. Para disfrutar los beneficios y plenitud tanto en la democracia como en el mar, los ciudadanos necesitamos aprender a vigilar y proteger nuestro océano ciudadano de los que intentan dañarlo o destruirlo. Océano ciudadano somos tú y yo. En la democracia y en la elección, los ciudadanos somos más por encima de colores y preferencias. Los ciudadanos somos mayoría en la democracia y hoy toca protegerla. Para disfrutar la democracia y por amor a México, regístrate como ciudadano observador en la elección más importante de nuestra historia. Yo soy ciudadano observador. Somos voz de exigencia ciudadana. México cuenta contigo.